Bueno, muy buenas tardes, apreciados aprendices del Tecnólogo en Gestión Agroempresarial. Esta es nuestra última sesión de la competencia acondicionar el producto agrícola que venimos viendo este primer trimestre del 2025 con ustedes. El día de hoy, pues vengo a hacerles básicamente unas recomendaciones sencillas acerca de las evidencias. Ya varios de ustedes han venido subiendo evidencias dentro de la plataforma. Recuerden que para esta eh, competencia tenemos 3 evidencias. Una es el taller, otra el cuestionario y la última el video. Con el video he visto que algunos han tenido algunas dificultades. Principalmente pasa que no están, bueno, no sé si están viendo estas sesiones en línea. Yo entro a YouTube, que es el medio por el que se los dejé colgado el video, y veo que tiene muy poquitas vistas. Por otro lado, veo que no están leyendo la guía, y yo he explicado en todas las sesiones, explico la guía y explico cómo se deben subir las evidencias. Del video solo están subiendo la mitad de la temática. Les están pidiendo 2 temáticas: criterios de calidad y manejo de residuos, y han hecho el video solamente con la temática de criterios de calidad y no incluyen nada de manejo de residuos. Y desafortunadamente he tenido que evaluar yo pues el 50%, porque hacen la mitad del trabajo. Y les he abierto a muchos otro intento para que vuelvan a subir su trabajo, pero la idea no es esa, sino la idea es que desde el inicio ustedes suban la información solicitada en la guía. ¿Listo? Entonces, básicamente esta sesión en línea tiene el objetivo, el objeto de hablar con ustedes, de decirles de nuevo que antes de hacer cualquier evidencia, primero apropien el conocimiento de la competencia. Toda la información está en materiales de formación. Yo he venido explicando toda esa información que está incluida en la guía acerca de post cosecha. Les he explicado información adicional con material mío y con videos de YouTube muy explícitos y muy prácticos para que quede el tema muy, muy clarito. Pero también, pues es un poquito de situación de ustedes que aprendan a leer más conscientemente las guías y entiendan muy bien lo que se les está pidiendo específicamente dentro de cada guía. Entonces, en ese orden de ideas, yo he estado revisando las evidencias que ustedes han venido entregando, y a muchos de ustedes ya he estado respondiendo, les he estado corrigiendo, y también les he estado abriendo otros intentos o pasándole la evidencia a borrador si es que no cumple con lo solicitado en la guía. Entonces me preocupa un poquito eso, que he tenido que devolver mucha evidencia, mucho trabajo para que lo vuelvan a cargar. Entonces, porfa, revisen, lean muy bien, ¿vale? El día de hoy tengo un video sobre post cosecha de arroz, ¿sí? Que ya sería el proceso de industrialización después de que el arroz se lleva al molino y se entrega, ¿sí? Recuerden que la cosecha de arroz se hace de manera mecanizada, gran parte. Algunos productores pequeños de lugares como Guayasolano, por ejemplo, hacen su cosecha de manera manual, ¿sí? Pero el 99% de la cosecha de arroz en Colombia se hace de manera mecanizada. Y de ahí ya se lleva el camión cargado del arroz, el grano, hacia los molinos. Entonces vamos a ver un poco esa producción de arroz, cómo el molino procesa el arroz hasta que llega al consumidor final, que sería todo el proceso de post cosecha. Vamos a ir haciendo análisis del video y voy a dejar que corra el video solito y les voy explicando, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir el video, voy a dejar de compartir em, una y les voy a compartir el video. Permítanme un segundo.
Bueno, permítanme un segundito que no sé por qué no me está mostrando el video. Vender sesión, molinera, compartir, ventana. Aquí, molinera sello de calidad. Bueno, entonces, voy a dejar que el videito corra y a medida que va avanzando, voy a ir haciendo algunas aclaraciones. Permítanme comparto con sonido. Listo. Con 71 años de historia y ubicada en Jamundí, la arrocera La Esmeralda, más conocida como Blanquita, es una empresa que además de detallar sus esfuerzos logísticos en la poscosecha del arroz, asegura que las molineras son el verdadero control de calidad del cereal. Se cosecha el producto y la semilla, después se carga en unos camiones y esos camiones son los que ya ingresan con el PADI. Los camiones llegan a una báscula, ingresan al molino, ahí se les hace pues el correspondiente. Bueno, ahí hago una claridad. El arroz que se lleva al molino se llama arroz paddy, así se llama de manera técnica. Es el que llega allá al molino después de pasar por todo el proceso de cosecha, como lo cosechan nuestras máquinas cosechadoras que únicamente dejan el grano y así llega al molino. De pesaje y ya pasan al área de recibo. ¿Qué evaluamos nosotros? El porcentaje de humedad, el porcentaje de impurezas, cuál es su densidad, qué porcentaje también de grano verde o de grano rojo puede incluir dentro de ese lote. Ya una vez se analizan estos datos en el laboratorio y se le da pues, la información precisamente al agricultor, ahí es donde pues, se cierra el ciclo para él en términos de venta. El arroz paddy es el cereal a granel, el que sale de las máquinas cosechadoras que anteriormente se secaba al boleo y hoy la tecnología le permite otros procesos. Estamos trabajando unas tablas donde estamos recibiendo un arroz con un máximo de 24% de humedad y un 3% de impurezas, pero en los... Bueno, lo que acaba de nombrar la persona, el señor, 24% de humedad, es uno de los índices de calidad que a mí como productor me evalúa el molino. ¿Listo? Y que debo tener yo en cuenta como productor al momento de cosechar mi arroz. Mi arroz no puede ir por encima de esa humedad porque ya está demasiado húmedo para entrar al proceso de molino, ¿sí? Entonces, tengo que conocer muy bien mi producto y saber y evaluar el porcentaje de humedad que tiene antes de cosecha para que cuando yo lleve mi arroz padilla al molino cumpla con este, que es uno de los índices de calidad importantes. Voy a volverme un poquito para escuchar también el porcentaje de pureza, ¿no? ¿Qué quiere decir pureza? Recuerden que dentro del cultivo de arroz y cualquier otro cultivo, pero este de cereales que se cosecha de manera mecanizada, pues la máquina no es capaz de seleccionar lo que es arroz rojo, lo que son arroces verdes, ¿sí? Entonces, y malezas. Entonces, realmente, pues, si yo no hago un buen control de malezas previo, y durante todo el proceso, pero también previo al tiempo de cosecha, pues mi arroz va a llegar muy contaminado y eso me lo castiga el molino a mí en precio, ¿sí? Si mi arroz viene muy impuro, pues ellos tienen que hacer más procesos allá, entonces a mí me pagan menos. Entonces, importante, criterios de calidad en arroz, porcentaje de humedad y porcentaje de pureza. Lo voy a volver un poquito Llanos orientales para que le unas escuchemos a tablas él donde estamos... mejor. Espera, Máquinas espera. cosechadoras que Ahí. anteriormente se secaba al boleo y hoy la tecnología le permite otros procesos. Estamos trabajando unas tablas donde estamos recibiendo un arroz con un máximo de 24% de humedad y un... Como ustedes escucharon, son unas tablas que ya están establecidas, no solamente, esto es un molino en el valle, ustedes saben que aquí en el Tolima nosotros estamos, digamos que el grueso de los molinos están aquí en los llanos, ¿sí? Y en el Huila. Entonces aquí ya tienen establecidos y todos los molinos tienen establecidos, digamos que esos rangos de porcentajes de humedad, por eso dice el máximo 24.
máximo. Por debajo de 24 tiene un rango donde pasa perfecto. ¿M? Y ya eso está establecido y así me evalúan a mí mi arroz cuando me evalúan calidad del arroz que yo llevo y me lo van a pagar. 3% de impurezas. 3% de impurezas, nada. La tolerancia a impurezas es muy baja. Por eso mi proceso productivo debe enfocarse a una muy buena producción, gran cantidad de arroz formado, gran cantidad de arroz en panícula, pero también a que ese arroz me salga limpio. La cosechadora cosecha todo lo que haya. Hay una maleza muy particular en arroz que se llama arroz rojo, que es una maleza, pero que también genera un arroz, por supuesto no es arroz del que nosotros estamos buscando, y se mezcla muy bien, digamos, dentro de las plantas de arroz y a veces es medio imperceptible. Por eso, uno de los rubros que uno como productor de arroz tiene más grandes, en los que más gasta dinero, es en el control de malezas. Y ese control se hace mucho de manera química. Existen mm, herbicidas específicos para arroz, solamente para cultivo de arroz. Pero en los llanos orientales alrededor del 25% humedad y 5% de impurezas. Porque pues un arroz muy húmedo pues genera pues unos riesgos de contaminación, unos riesgos de pronto de que pues pueda pues dañarse el producto. En el cultivo pues encontramos malezas, encontramos ramitas, encontramos partículas como piedras, e incluso pues algunos otros elementos. Obviamente hay que retirarlas pues para ya ir dejando netamente la semilla de arroz. Aquí las impurezas se convierten en el combustible de los hornos y las tolvas encargadas del secado y clasificación del arroz. También pueden servir ya en ceniza como abono de otros cultivos. Entonces, a través de una máquina pues, prelimpiadora se elimina todo ese exceso de impurezas y con un porcentaje de humedad algo menor con el cual llegó. Es manejar unos rangos donde el arroz entra más o menos en un 24% húmedo y está saliendo alrededor entre el 13 y el 12%. Tiene que estarse aireando precisamente pues para evitar que genere una mayor de esa humedad y posteriormente ya entra todo el proceso de molinería, donde pues básicamente lo que hacemos nosotros a través de máquinas descascaradoras o cicloventadoras, lo que se hace es que se retira ya la cascarilla del arroz y ya simplemente una vez se retira la cascarilla ya empezamos a trabajar el arroz integral. El arroz. Bueno, entonces miren que aquí ya se identifican varios procesos. Al recibo del arroz de campo se le tienen unas especificaciones que se llaman índices de calidad, humedad y porcentaje de impurezas, o qué tan puro viene el arroz. Vieron que él nombró unas cantidades para Valle y para Tolima y otras para el llano. El llano es un arroz que en el llano se produce arroz de secano, llamamos nosotros. En el Tolima y en el Huila inundamos, ¿sí? En alguna etapa del cultivo, el cultivo permanece con una lámina de agua, porque es la forma como se ha producido arroz aquí por mucho tiempo. Entonces, allá en el llano, al ser arroz de secano, debe llegar con menos humedad, se supone, ¿sí? Entonces, miren que hay una tabla diferente. Por otro lado, ahí él habla mucho de la ventilación o la aireación, porque la humedad con la que se recibe el arroz al principio apenas llega es la máxima que puede tener en proceso de post cosecha. De ahí para adelante, lo que uno busca en el proceso de post cosecha es ir bajando, bajando, bajando esa humedad hasta que ya llega el proceso donde se le quita efectivamente la cascarilla, ¿sí? Pasa por un molino, se le quita la cascarilla y ya se empieza a hacer todo el resto del proceso que llega al final. ¿Sí? Entonces ahí ya se distinguen diferentes etapas del proceso de la post cosecha, ¿vale? Para que tengan en cuenta. El arroz integral es el que posee toda la capa de fibra, solo se elimina la primera capa de salvado a través de la polichadora. El paso siguiente, se haya o no eliminado la fibra, es clasificar los granos de acuerdo con el tamaño. A través de un láser y un sensor me va clasificando, como su nombre lo indica, el porcentaje de grano partido o grano entero que yo tengo. Entonces, eso se hace. Bueno, aprovecho la imagen que tiene en este momento el video. Esta es una cosechadora mecánica, ¿sí? De arroz. Como ustedes se dan cuenta, ella no selecciona nada, ¿sí? Es un molinete que simplemente recoge y va mandando el arroz, lo despega de la panícula y lo va mandando a una tolva. Ahí no hay ningún proceso, digamos, que de selección. Por eso, al recibir allá en el molino, le evalúan tanto el proceso de la pureza.
Hace en cuestión de milisegundos. Manejamos granos con 100% grano entero, es decir, 0% partido. Manejamos también algunas referencias entre el 8 y el 10% grano partido, el 18 y el 20 grano partido, y ya otras referencias de 30 y 100% grano partido, que son más como para hacer arroz de sopa. Finalizado el proceso, los granos son empacados en bolsas plásticas para garantizar la vida útil del producto almacenado hasta por un año, siempre y cuando sea llevado a un lugar seco donde no lo afecte el gorgojo y no se almacene con otros productos que generan contaminación cruzada. Nuestro entrevistado recomienda también la rotación de cultivos de arroz con otros cultivos. El 80% de nuestros agricultores son considerados agricultores pequeños, es decir, que manejan pues una porción más o menos de 5 hectáreas. Están sacando alrededor de 7, 8 toneladas por hectárea. ¿Qué nos ha permitido eso? Todo el tema de la implementación de nuevas tecnologías, aspersión con drones, preparación óptima del suelo, con la implementación de taipas para permitir que la lámina de agua en el arroz pues secano, el arroz de riego, pues no requiera tanto bombeo de ríos o bocatomas. Las etapas del arroz necesitan ser bien establecidas. Toma unos periodos entre siembra y cosecha, los 4 y los 6 meses, son 2 cosechas al año en esta zona del país, es decir, Valle del Cauca, pero en los llanos orientales y por un tema de lluvias, pues sí se genera solamente una sola cosecha al año. La rotación permitiría ahorrar agua pasando de 24.000 metros cúbicos a 7.000 metros cúbicos por hectárea, liberar nutrientes y purificar el suelo, permitiendo también mayores rendimientos. Bueno, entonces miren cómo un proceso de post cosecha se convierte realmente en un proceso industrial, ¿verdad? No se considera como un producto que haya sido transformado, porque lo único que se hace es que se le quita la cubierta, ¿sí? Realmente ese es el único proceso, limpiarlo, quitarle la cubierta, bajarle la humedad lo máximo que se pueda y ya. El proceso ya es una limpieza y va a empaque y selección. Entonces, este es un cultivo, el arroz es uno de los cultivos de cereales, así como el maíz, la soya, el sorgo. Son cultivos que se llaman cultivos extensivos. Se siembra en grandes cantidades. Él decía, acá en el valle tenemos, consideramos que tenemos nuestros pequeños productores, que son productores de alrededor de 5 hectáreas. Eso en otro cultivo puede ser mucho, ¿cierto? Pero para cultivos extensivos como estos, pues no se considera mucho. También quiero hacer énfasis en la parte donde él hablaba entre las diferencias del arroz que se produce en diferentes zonas del país, como las condiciones ambientales, edáficas, es decir, de condiciones de suelo, me determinan a mí ciertos factores de producción, incluso cuántas producciones puedo tener yo al año. En el llano solo va una, como bien lo dijo él, mientras que aquí Tolima, Huila y Valle van incluso la costa van 2 producciones año, ¿sí? Alcanzan a sacar 2 producciones año, eso sí, hay que ser muy estricto con el tema de las épocas de siembra. En estas zonas arroceras, pues se maneja mucho el tema de los distritos de riego, porque a este tipo de producción con lámina de agua, pues hay que asegurarle el agua. Y en ese orden de ideas, pues em, más producción por año, pero también más inversión por año, ¿no? Para que tengan ustedes en cuenta esa situación. Entonces, quería mostrarles ese video precisamente porque es un cultivo extensivo que a mí me genera, eh, digamos que es un cultivo de los que tiene mejor tasa de retorno, digámoslo así, hablando un poco de la parte de inversión y costos, pero también es un cultivo que requiere mucha inversión, ¿no? Es un cultivo que requiere maquinaria, requiere inversión en toda la parte de insumos, la misma semilla que se maneja, ya no es la misma semilla de hace unos años. Es una semilla más costosa, más técnica, más estudiada, digámoslo así. La Federación de Arroceros Fede Arroz ha tenido, perdónenme, ha desarrollado, digámoslo así, muchas maneras
de sembrar el arroz de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas de las zonas y también ha desarrollado diferentes variedades de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas de la zona. Entonces, por eso la persona del video nos hacía tantas diferencias sobre este video. ¿Listo? Voy a mostrarles otro videito que se enfoca más en la cosecha que en la post cosecha y los índices que se tienen en cuenta para ese proceso de cosecha hecha en campo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otro videito. Este que acabamos de ver era más del tipo industrial. Y el que vamos a ver ahora, permítanme, es de el tipo más cosecha. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundo. Voy a empezar a compartir. Un minutito. Voy a empezar a compartirles el otro video. Permítanme un segundo. Les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia con la voz porque hoy he hecho varias sesiones en línea y ya esta es la última y estoy un poquito desgastada de la voz. Bueno, vamos a ver este otro videito. Voy a cerrar mi micrófono. Espérenme un segundo que quiero ver si estoy compartiendo con sonido. Ahora sí, listo. El mejor indicador para realizar la cosecha de la granza de arroz es la humedad del mismo grano. Cuando se cosecha el grano a una humedad apropiada, se mantiene la calidad molinera de la variedad. La humedad del grano considerada apropiada para cosechar la granza del arroz es de 22 a 26%. Repito y lo me dice el otro video. Uno de los índices de calidad que me reciben a mí en molino es la humedad, pero también para mí como productor en campo es un índice de cosecha. Entonces, es índice de cosecha, pero también es índice de calidad. Y miren lo que hablan ellos ahí, 22 al 26%. Bien lo dijo allá el señor del molino, aquí se recibe con máximo 24. Entonces, este rango está dentro de lo que el molino a mí me pide. Lo que se determina con probadores de humedad. Un contenido de humedad del grano mayor a 26% resulta en un menor rendimiento de grano entero en el beneficiado, debido a un alto porcentaje de granos yesosos, además de incrementar el costo de secado y el transporte, ya que la granza es más pesada. Por el contrario, una humedad del grano menor del 22% resulta en un menor rendimiento de campo por pérdida de granos durante la cosecha y un bajo rendimiento de grano entero en el beneficiado de la granza por problemas de grano quebrado. Bueno, entonces miren cómo ni me puedo ir por encima de los 26, ni me puedo ir por debajo de los 22. Por eso hay unos equipos para medir la humedad en campo y no cosecharlo ni antes ni después. Miren cómo el tener grano más mojado, más húmedo, me incrementa el peso, por supuesto, son granos que pesan más. Y al momento de cargarlo y todo, pues los camiones dicen hasta cierto peso llevo yo, ¿sí? Entonces, eso me incrementa el valor del transporte. Pero por otro lado, con menos humedad, no diría, no, pues lo menos húmedo que se pueda. No, porque entonces eso hace que cuando a usted le van a pagar su arroz por peso, pues su arroz, aunque lleva harto, no pesa. Entonces, menos precio. Pero también es un grano que como tiene tan bajita humedad, al hacerle los procesos allá en el molino, se quiebra muy fácil. Se le van a decir mala calidad de su arroz. La cosecha del arroz se puede realizar de varias formas, de acuerdo a la disponibilidad de equipo y o mano de obra en la zona. Cosecha manual. Corte y trilla manual, llamada también aporreo. Generalmente esta forma se utiliza en pequeñas plantaciones, ya que solo se cosechan de 2 a 3 quintales por jornal. Cosecha semimecanizada. El corte se realiza en forma manual y la trilla en forma mecanizada con trilladoras estacionarias que trillan de 60 a 100 quintales por día. Aquí la limitante es el corte y el acarreo de los manojos con las espigas a la trilladora. Cosecha mecanizada. El corte y la trilla se realiza con combinadas autopropulsadas con rendimientos de 60 a 100 quintales por hora. Bueno,
Estas máquinas efectivamente las llamamos combinadas. Combinadas porque combinan dos procesos: el corte de la planta y la trilla, que es desprender el grano de la panícula. ¿Listo? Entonces, todo ese proceso, el corte lo hace por medio del molinete, lo jala, ¿sí? Como que va cogiendo las plantas, las corta y las mete a la máquina, y la máquina internamente hace el proceso de trilla. Y por este tubito que está aquí, este tubo se despliega hacia el lado, va llenando la tolva. Él tiene una tolva interna. Ay, permítame un segundo. Está sonando el celular ya. Él tiene una tolva interna que alcanza a almacenar cierta cantidad de producto, pero también cuando termina de llenar esa tolva, entonces yo puedo traer aquí un camión al lado que vaya haciendo el recorrido con él y recogiendo en el camión, en otra tolva, lo que va botando, y para eso es que tiene este tubito, para la tolva externa, ¿sí? Pues tiene, por lo menos estas tiene movimiento con oruga, ¿sí? Que es este tipo de ruedita, porque recuerden que estas son plantaciones que se inundan. En una etapa del cultivo, recuerden que hay una lámina de agua y entonces estos suelos siempre son complejos, ¿no? Entonces tiene que tener un buen agarre y un buen movimiento. ¿Listo? Esto que se ve aquí, el señor encaramado encima de la máquina, pues por temas de seguridad y salud en el trabajo no debería realizarse. La única persona que debe estar dentro de la combinada es el conductor, que va aquí adelante dentro de una cabina, ¿sí? De resto, alrededor de la máquina no debe haber nadie, porque el operario no tiene la posibilidad de ver quién está por ahí, y ya han ocurrido muchísimos accidentes. Nosotros en el SENA, aquí el Espinal, de donde son ustedes aprendices, tenemos una combinada un poquito más grande que esta, pero acuérdense que siempre les he dicho que nosotros somos finca productora. Nosotros estamos sembrando más o menos entre 15 y 25 hectáreas de arroz. ¿M? Entonces tenemos nuestra propia combinada y es un poquito más grandecita que esta. Pero por supuesto todo el tema de la seguridad y todo son los aprendices de mecanización agrícola los que la operan a cargo de un instructor y todo el tema. Pero pues eso tiene que ser con mucha precaución, porque esto es una máquina que pues hace muy bien sus procesos, pero para nosotros, la gente que está alrededor, puede llegar a ser muy peligrosa. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos. Por eso La se llama mayoría del arroz combinada, corta producido y en el trilla. país es cosechado con este. Ah, bueno, y miren cómo ella no se queda con la parte de la planta después de hacer el proceso de desprender el grano, sino que va botando el residuo por detrás. Entonces, aquí recoge la planta, adentro hace el proceso de trilla, selecciona el grano para un lado y bota el desecho. ¿Listo? Ya no se queda con el desecho. 60 a 100 quintales por hora. La mayoría del arroz producido en el país es cosechado con este tipo de combinadas. Post cosecha y comercialización. El manejo post cosecha del arroz por parte del productor consiste básicamente en asegurar un manejo apropiado de la granza de arroz desde antes de la cosecha hasta la entrega de esta en el beneficio de arroz. Este manejo considera el cumplimiento de los estándares de calidad acordados en el convenio de compra de arroz Granza. Miren que existen unos estándares de calidad. Acuérdense que hablábamos al principio de las evidencias que ustedes deben entregar. La última evidencia, que es el video, requiere a ustedes escoger un cultivo, el que ustedes quieran, eh, y determinar los criterios, investigar sobre los criterios de calidad de ese cultivo y describir eso en el video. Uno. Y dos, también les dice que durante ese proceso de cosecha y post cosecha, identifique cuáles son los residuos que se generan. Miren, aquí hay un residuo. Yo lo devolví hace un ratico, este de la planta, pero ¿qué se hace con ese residuo? Regresa al suelo, queda en el cultivo. ¿Para qué? Para que en el momento que ya voy a preparar para el siguiente cultivo, esto hace parte de los abonos verdes. ¿Mm? Entonces, ahí hay un residuo. Entonces, esta parte de criterios o estándares de calidad es lo que les pide la evidencia número 3. Tengan en cuenta y escúchenlo bien, lo voy a volver un poquito para que lo escuchen bien. Este manejo considera el cumplimiento de los estándares de calidad acordados en el convenio de compra de arroz Granza, firmado entre productores y agroindustriales, el cual establece los siguientes parámetros.
Humedad de granza, 21%. Impurezas, máximo 3%. Grano rojo, máximo 3%. Rendimiento general, 68%. Relación entero quebrado, 78/22. El precio de garantía fijado cuando el arroz granza cumple estas condiciones es de 420 lempiras el quintal. Por lo anterior, para mantener la calidad de la granza a entregar a los beneficios de arroz, se recomiendan las siguientes prácticas. 1. Elimine o entresaque las malezas que puedan contaminar la granza con semillas como ser arroz rojo, arrocillo, entre otros. 2. Programe el equipo y materiales para la cosecha y transporte de la granza con anticipación. 3. Bueno, vean el proceso que les decía de llenado del brazo lateral de la combinada. Entonces pone uno el bracito lateral y llena un camión con su tolva para llevar ya el producto al molino. ¿Listo? Y miren la importancia de lo que está comentando en este momento el video, de lo que uno debe hacer durante el proceso de cultivo para que al momento de cosecha el cultivo dé esos índices o requerimientos o criterios de calidad que me exige a mí el molino para recibirme mi arroz. Coseche cuando el grano tenga entre 22 y 26% de humedad. 4. La combinada debe estar bien calibrada. Cuando las combinadas están mal ajustadas, pueden dañar un alto porcentaje de granos al momento de la trilla o peor aún, que la granza cosechada pueda contener un alto porcentaje de residuos de cosecha como tallos, hojas, casulla, etc., las cuales se toman como impurezas. Se castiga en el precio de la granza y puede ser causa de rechazos. 5. Una vez cosechada la granza, se debe evitar que ésta se moje o se exponga a la lluvia. La humedad crea condiciones para desarrollo de hongos y fermentación que pueden manchar el grano y producir malos olores. También durante el transporte al beneficio, procurar mantener la granza ventilada para evitar que se recaliente. Temperaturas arriba de 40 grados centígrados causan recalentamiento del grano. Todo esto expone la granza a ser castigada con descuentos en precio o incluso puede ser motivo de rechazo. Como información complementaria, a continuación se resume el proceso que siguen los agroindustriales en el beneficio de arroz. 1. Recepción de la granza del campo. 2. Limpieza de la granza húmeda. 3. Secado de la granza al 14%. 4. Descasullado y blanqueo. 5. Clasificado del grano. 6. Empaque del producto. Como una nota aparte, es meritorio recalcar que actualmente al arroz importado se le aplica un arancel del 15%, el cual se reducirá a 7.5% para el 2021 y a 0% para el 2022. Esto según el último Tratado de Libre Comercio del cual Honduras es parte. Los productores de arroz en Honduras, para poder competir con el grano importado, deberán ser más eficientes, reduciendo costos de producción y mejorando rendimientos. Esto fue. Bueno, me voy a devolver un poquito a donde nos hacen el resumen del paso a paso de la post cosecha. ¿Listo? Esta post cosecha se hace igual en Colombia que en Centroamérica, México, etcétera. ¿Listo? Ay, no encontré el punto. Espere. Aquí. Entonces, aquí nos dice, post cosecha beneficiado, ellos dicen la granza para nosotros es el grano de arroz a nivel de molino. Una recepción, primero la recepción del grano que viene de acá. ¿Listo? Ahí antes hablaba de temperaturas. ¿Qué pasa un poquito aquí? Les cuento nuestra experiencia en el Espinal Tolima. Aquí tenemos a veces temperaturas hasta de 40 grados. Sí, hemos llegado a tener. No es lo normal. Es, digamos que puede llegar a suceder, pero aquí en verano fuerte tenemos temperaturas de 37, 38.
Entonces nosotros cosechamos el grano y puede ser que mientras estamos poniendo el grano en la tolva y todo lo demás, el grano suba de temperatura. Esperamos que no, pero puede llegar a suceder. Entonces, también para el momento de cosecha hay que tener en cuenta las condiciones climáticas. Uno, que no esté lloviendo. Dos, que no vaya a ser tanto calor. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos acceso ya muy fácilmente a los pronósticos de clima, ¿sí? De la zona donde estamos. Entonces podemos revisar esos pronósticos de clima para que no nos vaya a coger la cosecha en uno de estos días tan calurosos porque puede llegar a dañarse el grano por recalentamiento. Nosotros acá tenemos temperaturas, como les digo, sumamente altas y han llegado a 40, incluso 41. El año pasado tuvimos unos días de 41 que fueron, pues no son normales, como les digo, pero sí nos ha sucedido. Entonces, recepción, limpieza del grano húmedo. Húmedo es entre 22 y 26, como lo vieron ustedes, más o menos a 25. Algunos molinos reciben 25 o 24. El descasullado es lo que ellos llaman, nosotros lo llamamos la cascarilla, ¿sí? Lo descascarillan, le quitan la cascarilla y luego viene el proceso, pues, de blanqueo, porque si solamente quitan la parte más superficial, entonces ya es lo que queda como lo que nosotros conocemos como arroz integral. Entonces va a otro procesito también donde lo blanquean. ¿Listo? Luego viene la clasificación por tamaño, entonces ahí es que salen el arroz extra, el arroz de primera, luego las segundas y por último, como lo explicó el señor en el video anterior, el arroz que va para procesos de sopa, que son los partidos, ¿sí? Porque no se pierde tampoco, eso es un subproducto, pero también sale. Y al final, pues ya viene el proceso de empaque por diferentes pesos de acuerdo a lo que el mercado les exija. ¿Listo? Bueno. Tenemos un segundo. Ellos aquí hablan de un tema de tratados de libre comercio que ustedes saben Como que una nota nosotros aparte, en es Colombia también meritorio lo tenemos, recalcar que ¿no? actualmente al arroz importado se le aplica un arancel del 15%, el cual se reducirá a 7.5% para el 2021 y a 0% para el 2022. Bueno, aquí nosotros poseemos un problema en Colombia y es que los aranceles para arroz importado no son tan altos. Uno, y los molinos como tal están importando arroz. Yo me imagino que ustedes se dieron cuenta que hace unos días, no muchos, teníamos el paro arrocero. Fue varios días, duró casi 5 o 7 días. Estaban los productores haciendo paro precisamente porque el precio estaba muy bajo, no era un precio justo, precisamente porque los molinos estaban importando mucho arroz y el Estado, el gobierno, no le estaba poniendo suficiente control a ese tema de las importaciones. Entonces, al traer arroz más barato de afuera, inundan el mercado y al productor interno, al productor colombiano, se le paga muy barato el arroz. Entonces, los tratados de libre comercio son muy buenos y todo el tema, pero cuando hay una política proteccionista del productor nacional. Miren que Honduras lo muestra, ¿no? Es un país más pequeño que nosotros, pero la tienen clarísima. El tema de los aranceles. Aquí el arroz llega muy barato. Entonces baja el precio interno de una manera impresionante al punto, y ya los productores venían quejándose, 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 al punto que no los escucharon y terminaron tomando vías de hecho haciendo ese paro a nivel nacional. ¿Listo? Bueno, voy a quitar el video, permítanme un segundo dejar de compartir. Bueno, listo. Entonces, mis chicos, voy a ir un momentico a la plataforma Sajuna. Espero que no me la haya cerrado. Que si no estoy en Sajuna, claro, mira, ingresar nuevamente. Denme un segundo mientras trato de ingresar de nuevo a Sajuna, que me toca entrar primero Sofía, luego Sajuna.
Ingreso nuevamente y quiero verificar con ustedes las entregas. Han estado muy bajitas las entregas de evidencia, chicos. Estoy sumamente preocupada con ese tema. Y ahora no quiere abrir, hombre. Estoy sumamente preocupada con el tema de las entregas. He estado revisando y veo 3, 2 entregas, 4 entregas por ficha. Mm. Recuerden que después de Semana Santa terminamos nuestro trimestre y ya siguen ustedes con otras competencias. Nos queda la competencia agrícola de certificaciones. Ya entonces no nos vamos a dedicar más al tema post cosecha. Y pues en ese orden de ideas, ustedes van a correr un poco con sus trabajos. Vean que ya ingresó la instructora pecuaria y ya pues también están corriendo con el tema pecuario. Ahí viendo un poquito los anuncios y eso he visto que andan ustedes un poco, em, perdón, acosados de trabajo, tienen muchas cosas, tienen sesiones en línea casi a diario. Entonces, no se atrasen, chicos, con sus cosas. Aprovechen esta Semana Santa, los que puedan, los que trabajen y no tengan otro momento, aprovechen. Ay, no encuentro ahora. Permítanme. Aprovechen para adelantarse en los trabajos que tengan pendientes, por favor. Ya. Aprovechen a adelantarse en sus trabajos pendientes, tanto con mi competencia agrícola como las demás competencias técnicas y las transversales, chicos. Recuerden que para usted poderse certificar necesita haber aprobado todas sus competencias, tanto técnicas como transversales y todos los resultados de aprendizaje de todas las competencias. Entonces, es importante que ustedes estén interactuando con todas sus competencias y estén sobre todo subiendo evidencias. ¿Listo, chicos? Subiendo las evidencias. De nada vale, sí, yo leí, yo estuve pendiente, yo estudié la información, profe, pero no la subí. Y uno dice, bueno, pero pues si la miró y de todo, ¿por qué no la suben? Si usted no sube sus evidencias para nosotros, pues simple y sencillamente no es válido porque lo único que yo les puedo subir a ustedes para verificar su proceso de formación es el cargue de las evidencias. No tengo de otra. Mire, les voy a mostrar ahí por encimita, ¿sí? Primera evidencia, enviados, 2. Pendientes por calificar, 2. Estos no están pendientes por calificar. ¿Saben qué ha pasado, chicos? Que he tenido que reversarlos o a borrador o darles otro intento. Porque no, esa es la otra, no están leyendo bien la guía, mis hijos, lo que les dije al principio, y entonces envían la evidencia a la mitad o lo que no es. Me ha pasado que me envían archivos de otra competencia, se equivocan y mandan un archivo que no me toca, mira, te estoy devolviendo para que por favor revises y entregues el archivo correcto, ta, 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 ta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta es la evidencia número 1. Vamos aquí a la evidencia número 2. El taller y el esquema. Miremos el esquema. ¿Cuántos han subido el esquema? 1 de 38 participantes. 1 ha subido el esquema y 2 han subido el taller. Chicos, pónganse juiciosos. Aprovechen y pónganse al día en estos días si tienen un poquito más de tiempo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, si no es que todos. Y entonces, pues el tiempo de ustedes es muy limitado, muchos pues tienen su familia, muchas de ustedes son mamás, tienen que estar ahí también pendiente de los temas de hogar o lo que sea, pero pues acuérdense que esto es un proceso voluntario, es un proceso que ustedes decidieron realizar con nosotros, pero pues hay que hacerlo correctamente y dedicarle el tiempo que más podamos. ¿Listo?
Me voy a cambiar a ficha, estoy en 64, me voy a cambiar a ficha 65 y vamos a ver las entregas de ficha 65. Permítanme un segundo. Me voy aquí a la fase de planeación 2. Me voy dentro de la fase de planeación 2 a la guía 5. En la guía 5 me voy a esta actividad, taller de certificación de unidades productivas. Recuerden que en ese taller lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en grupos de 3 personas, como ustedes lo deseen. Pero si lo hacen en grupo, las 3 personas del grupo deben subir a su espacio Sajuna el trabajo. ¿Listo? Miren. Ficha 65, enviados. Ay, perdónenme, yo estoy en la que no es. Discúlpenme, yo les estoy mostrando lo que no es. Espérenme un segundo. ¿Qué aprendizaje 5? Espérenme. Estoy mostrando a ustedes los de la 65, lo que no es. Aquí. Informe de aplicación de métodos. Competencia. Acondicionar el producto. Enviados 4. Los han enviado más de las 5. Me queda por calificar. Este lo verifiqué ayer. Yo sé quién es. Lo mismo me tocó devolver. Esto aparece por calificar. Me tocó devolver para que puedan revisar y volverlo a enviar. ¿Listo? Entonces, han enviado 4 nada más. Vamos a la siguiente actividad, que es el video. Enviados 3 y tiene pendiente por calificar 3. De aquí de estos videos, tengo pendiente por calificar 1, tal vez porque los otros 2, ¿saben qué pasó? Que no hablaron de manejo de residuos, solamente el tema de criterios. Y me tocó, mira, por favor, revisa tal, vuélvelo a subir, te doy otro intento o lo reversé a borrador. Ya en ese momento no me acuerdo bien. Aquí debo tener pendiente por calificar 1, que no estaba ayer, estaban solo 2. ¿Listo? Aquí dice intentos 1. Cuando ustedes suben su trabajo y yo veo que no cumple, individualmente a cada uno de ustedes, al que mando la evidencia sin cumplir, le abro un intento adicional. ¿Listo? Para que ustedes sepan, porque varios me han preguntado. Entonces, les queda la nota de no aprobado, porque si solo hacen la mitad del trabajo, les pongo 50, pero les abro un intento adicional. Entonces, ustedes pueden volverlo a subir ya corregido y yo les pongo ahí cuáles son las correcciones que tienen que hacer. ¿Qué pasa? Que ya tiene una D, pero la plataforma coge la mejor nota. Entonces, de los 2 intentos. Entonces, si el siguiente usted lo aprueba, saca A, pues la plataforma le va a tomar la A, no le va a tomar la D del primer intento. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Este es el video. Entonces, miren, mis chicos, que sí estamos complicados en entregas. Muy bajitos de entregas. Y no es solo conmigo, estamos un poco preocupados todos con ese tema de que andamos bajitos de entregas de evidencias. No dejen todo para lo último, mis chicos, ustedes pues no están tan cercanos ya a salir, pero sí sería importante que le pusieran más interés a las entregas, ¿listo? A las evidencias, al envío de evidencias. Venga, que en la 64 me dio la impresión que yo les estaba evaluando era otra cosa, les estaba mostrando otra cosa. Sí, enviados 3. Pendientes por calificar 0 del informe. ¿Listo? De la primera evidencia. En la ficha 64. Y el video, ya les miro. Ficha 64. Ya, aprendizaje 5, video. Tengo enviados 1. De la ficha 65 de 38 participantes, solo 1 ha enviado el video. Nadie más. Pónganse al día con las evidencias, mis hijos, por favor. Bueno, pues no siendo más por hoy, les agradezco mucho. Recuerden que ya terminamos tema de plataforma, que lo que venimos viendo en estas últimas sesiones en línea es un refuerzo del tema cosecha y post cosecha, ya digamos que enfocado a ejemplos de diferentes cultivos. Recuerden que esta Semana Santa, pues yo no estoy activa. Estamos en vacaciones de Semana Santa.
Si ustedes quieren ir adelantando lo que pueden, bien pueden hacerlo. La semana siguiente que yo llegue empiezo a evaluar de nuevo lo que necesiten. Si necesitan comunicarse conmigo por medio de mensajes Sajuna, foros de dudas e inquietudes y atención sincrónica, que también están entrando muy poquitos a las atenciones sincrónicas. Igual yo estoy muy pendiente si me mandan mensaje directo, lo que se les ofrezca, lo que necesiten, las preguntas que tengan con el mayor gusto. ¿Listo? Y a quienes se les ha reversado trabajos a borrador, por favor, súbanlos. No se confíen de que ya lo enviaron, revisen, porque a veces ni siquiera se enteran porque no entran a la plataforma de que el trabajo se les reversó a borrador. ¿Mm? Entonces no se enteran y no lo corrigen y no lo vuelven a subir. Entonces revisen eso y a los que se les aparece la letra D de no aprobado, se les abrió otro intento. Significa que tiene la oportunidad de volver a subir un trabajo ya corregido y la plataforma les tomará la mejor nota. ¿Listo? Estimados aprendices, les deseo unas felices vacaciones de Semana Santa. Nos volveremos a conectar la semana del 21 y esta grabación quedará subida hoy mismo para que tengan acceso a ella durante esta semana que viene. ¿Listo? Dejo de compartir. Les deseo un excelente resto de día. Que estén muy bien. Dejo de grabar en este momento.